Bendiciones, amados hermanos, en este día maravilloso que el Señor nos regala. Estamos nuevamente aquí por la gracia del Señor, queriendo hablar, queriendo aprender, queriendo meditar, queriendo conocer más también la verdad de nuestro Señor Jesucristo revelada en sus santos evangelios. Eso es lo que estamos estudiando. En un episodio anterior estuvimos viendo un poco cómo el tema central de los evangelios es el reino de Dios, cómo nuestro rey trae las buenas nuevas, y el evangelio significaba eso, o significa eso, que es la declaración del conquistador Jesucristo, que viene a anunciar de que su reino ha comenzado, y con el lenguaje del reino diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. Y hoy justamente vamos a ver un poco también ya en detalle los diferentes evangelios. En una clase anterior, ya al final de la clase anterior, habíamos hablado un poco de los diferentes tipos de énfasis que tenían el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero hoy nos vamos a centrar completamente en lo que es el evangelio de Mateo. Pero antes de comenzar propiamente el, el contenido de nuestra clase, vamos a hacer una pequeña oración entregándole este tiempo al Señor para que Él nos dé su bendición. Oramos. Amados Señor, venimos delante de ti, Señor, en los méritos de Cristo. Venimos, Señor, con corazones agradecidos por lo que tú has hecho en esa vida perfecta, en ese sacrificio perfecto. Nos regocijamos, Señor, en tu resurrección y ascensión. Oh Señor, gracias al regalo de tu Santo Espíritu, hoy también tenemos vida y vida espiritual, vida para ver a este Cristo hermoso y precioso que ha cambiado nuestras vidas. Oh Señor, nuestro Señor Jesucristo oraba que nos santifiquemos en tu palabra, que tu palabra es verdad. Y eso es lo que queremos hacer en este día, santificarnos en tu palabra, meditar en los evangelios. Queremos profundizar más, Señor, para conocerte más, para que esta relación que tenemos contigo, Señor, sea cada vez más íntima, más afectuosa, más cariñosa, más sincera, con mayor entendimiento. Queremos que nuestro amor profundice hacia ti, Señor. Queremos que tú también, a través de tu Santo Espíritu y la iluminación de tu Espíritu Santo a nuestro entendimiento, puedas darnos, Señor, convicción de pecado, darnos también la oportunidad de tener mayor conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro profeta. Gracias, Señor. Pedimos que en este tiempo, Señor, tú nos ayudes en la concentración, la energía y todas las habilidades, capacidades que necesitamos para adquirir estos conocimientos, de manera que puedan ser herramientas útiles también, primeramente para edificar nuestra vida, segundo para ser canales de bendición también para otras personas, pues queremos hablar de este hermoso evangelio de Cristo, el evangelio de tu reino, Señor. Queremos hablar de las buenas nuevas de Cristo. No nos hemos de cansar de hablar de lo hermoso, de lo que tú has hecho, de la persona de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nos encomendamos a ti en este tiempo y oramos en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este pequeño resumen. Son las, un poco 7:12. Entonces voy a tomarme un poco unos 60 minutos para resumir rápidamente eh, este, esta segunda lección de nuestro módulo, los evangelios. Estuvimos hablando entonces de cómo los evangelios tienen el tema central del reino de Dios. Qué importante es este concepto, hermano. Cuando pensamos en el reino de Dios, la mayoría de nosotros no vivimos en un contexto bajo una monarquía. La mayoría de nosotros vive seguramente bajo una democracia donde tenemos presidentes, senadores, diputados. Pero cuando uno vive bajo la monarquía, bajo el reinado de alguien, la cosa es distinta. Hay ciertas peculiaridades que también uno tiene que manejar y ciertas cosas a las cuales uno está acostumbrado cuando la realeza emite decretos,
cuando la realeza está presente también en un evento. Así que es tan importante para nosotros también identificarnos con la realeza de nuestro Señor Jesucristo, con el reino de Dios, con nuestro Rey. Y este Evangelio de San Mateo tiene ese propósito, de mostrar el reino de Dios. De hecho, que el Evangelio de Mateo habla del reino de los cielos. Mateo en sí mismo no usa el término el reino de Dios, porque está hablando más a un contexto judío. Él siendo judío, recordemos que Mateo, antes llamado Leví, era un recaudador de impuestos. Esto podemos verlo en Mateo capítulo 9, cuando el Señor Jesús lo llama y le comisiona a él para que pueda llevar el evangelio, para que pueda ser discípulo suyo, para que pueda también llevar las buenas del reino de Dios que se había inaugurado después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a aprender un poco este énfasis en de qué habla el tema del libro de Mateo. Esto va a ser de gran utilidad para nosotros, para nuestros momentos devocionales como la familia, también para poder entender mejor cuando la predicación viene desde el púlpito, al entender un poco más del trasfondo, de quién es el autor, de cuál era la audiencia original, el lugar, el propósito, un poco más de la estructura y el contenido, vamos a tener una mayor percepción de lo que el Señor está queriendo darnos a través de su siervo en el púlpito en el día del Señor cuando nos congregamos. También cuando hacemos nuestros estudios personales, nuestros estudios bíblicos, cuando queremos discipular a otras personas también a través de una lectura sistemática del libro de Mateo, leyendo junto con ellos Mateo 1, 2, 3 y así discipularlos y acompañarles también en ese peregrinaje que es ahondar o profundizar más en el reino del Señor Jesucristo, el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces vamos a ver un poquito aquí una introducción, que es lo que estoy haciendo ahora. Enseguida vamos a ver también un poco del trasfondo. Tercero, vamos a ver la estructura y el contenido, ahí donde vamos a entrar un poco más la parte más detallada de qué hay dentro del Evangelio de Mateo. Ya habíamos hablado un poco de que el Evangelio de Mateo es uno de los 3 evangelios sinópticos. Estaba Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 evangelios tienen el nombre de evangelios sinópticos, que significa simplemente el verlos. Son evangelios que hablan claramente de los eventos sucedidos en la vida de nuestro Señor Jesús. Tienen un énfasis en lo acontecido, en los eventos de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos puntos de contacto, hay muchos puntos en común que tienen, eso también vimos, a diferencia del Evangelio de Juan, que tiene más un contexto, o mejor dicho, una estructura más espiritual, en el sentido de que quiere presentar eventos y dar explicación de, de lo que estaba pasando ahí. Entonces, en la parte 4 veremos los temas principales del Evangelio de Mateo. Así que arrancamos rápidamente con el primer punto. El autor. Hermanos, no hay ninguna duda, no hay prácticamente ninguna controversia sobre quién es el autor. De hecho, que la iglesia antigua, en la patrística se le conoce, que son varias generaciones, una o dos generaciones después de los apóstoles, tenemos el registro histórico, el registro de testigos, de discípulos de apóstoles. Los apóstoles tenían sus discípulos y ellos después tomaron, obviamente, el lugar que ellos ocupaban, no como apóstoles, sino pastores, diáconos, líderes o incluso laicos, y llevaban la gran entonces ellos llevaban la gran comisión adelante y ellos empezaron a registrar también sobre los evangelios, sobre la procedencia, sobre el autor. Si bien mucho de lo que hoy conocemos, de que hubo controversia sobre gente que empezó a decir, no, no sabemos si el Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, si lo escribió no Moisés, no sabemos. Hay mucha crítica de muchos teólogos modernos, incluso sobre la autoría de algunos libros de la Biblia, que no se sabe, que no se puede saber, dicen ellos. Pero en cuanto a esto, no tenemos nosotros dudas.
Hay sí gente que a lo mejor pone en duda, pero nosotros tenemos un buen testimonio histórico. Es decir, tenemos registro de personas que sabían de dónde venía el libro de Mateo. Si bien el libro de Mateo no tiene un énfasis o no tiene explícitamente escrito como diciendo, hola, soy Mateo y este es el libro que voy a escribir para ustedes. No, no hay tal cosa en el libro de Mateo. Este libro entonces no fue cuestionado, su autoría. No hay ninguna otra teoría temprana al menos que haya competido para poner en duda si Mateo escribió o no este libro o si era de procedencia apostólica. Recordemos que Mateo sí fue un apóstol, no así Marcos y Lucas, que fueron comisionados de los apóstoles. Eso habíamos visto en la clase anterior, entonces, sobre la confiabilidad de los evangelios. Habíamos visto de que tenía que tener apoyo o sostén apostólico para poder ser incluido dentro de los evangelios. Y en el caso de Marcos y Lucas sabemos de que Marcos era aprendiz o acompañante de Pedro y en el caso de Lucas era compañero de Pablo. Así que ellos tenían toda la aprobación de los apóstoles, por eso confiamos en los registros. Y así también Mateo es un testigo ocular. Él escribió lo que vio, lo que experimentó, lo que aprendió directamente del Señor Jesucristo y lo que tenemos preservado en este hermoso evangelio bajo la superintendencia del Santo Espíritu es lo que el Señor quiso que nosotros tengamos hoy. Ahí está nuestro consuelo, ahí está nuestra mayor certeza. Como decía yo en la clase anterior, la mayor confirmación que podemos tener sobre los evangelios no es tanto el registro histórico, no es tanto una investigación sobre los manuscritos, sino es la confirmación del Espíritu Santo, que confirma nuestro espíritu de que esto es de Dios, de que esto cambia vidas, de que esto viene directamente a traer vida abundante y vida en Cristo. Sabemos que hay otras religiones que también tienen sus documentos históricos donde ellos dicen que un ángel incluso vino y le entregó esos registros históricos. Algunos hablan de visiones privadas donde también vino y le visitó supuestamente Dios y le entregó a ellos esos documentos. Y hay religiones que también están basadas en alguno que otro documento antiguo y en alguno que otro registro, pero por lo general aparecen en contextos muy tardes, ya por el 1800, donde había la mayor cantidad de sectas, por ejemplo, el mormonismo, los testigos de Jehová, el adventismo y muchas otras denominadas sectas tienen también alguna que otra documentación, pero ya muy tardía, ya por los 1800 y más, en un contexto donde había mucho plagio, había mucha falsificación, había mucho interés de aglomerar personas por una ambición de poder y cosas así. Pero nosotros vemos aquí que en la iglesia antigua tenemos el testimonio, por ejemplo, de Papías, de Hierápolis. Si ustedes estuvieron viendo el video, habrán escuchado que el historiador Eusebio de Cesarea, que escribió allá por el año 325 después de Cristo, registró el testimonio de Papías. Y Eusebio estaba contando eso, diciendo, yo creo que Mateo escribió el Evangelio de Mateo. Y empieza a citar a fuentes más tempranas que él, es decir, tenemos el testimonio de Eusebio, un hermano nuestro de tiempo atrás, discípulo de apóstol, que nunca se puso en tela de duda lo que él testificó. También tenemos Papías, como dije recién, tenemos también Ireneo de Lyon, otro padre de la iglesia que escribió por el año 180 después de Cristo, dejando registro por escrito, a eso me refiero. Sabemos de que en esa época había mucha tradición oral, mayormente había mucha persecución, así que generalmente los escritos no sobrevivían. ¿Por qué? Por la persecución que había. Pero muchos de estos registros históricos escritos que tenemos sobrevivieron ya un tiempo después, cuando sabemos que Constantino llamó a la iglesia, al cristianismo, para que venga, se presente y que ya no se escondan, que ya no iba a haber persecución, es decir, iba a haber libertad de religión y el cristianismo se volvió la religión oficial. Entonces ahí quedaron mejores testimonios escritos de la autoría del libro de Mateo.
Así que también vemos que en los originales el libro de Mateo fue escrito en hebreo, que era la lengua propia de Mateo. Así que tenemos, tenemos testimonio histórico como Tertuliano también, otro hermano de allá del año 155 aproximadamente. Vemos donde en esa época se había levantado, perdón, del año 155 al 230 después de Cristo, Tertuliano estaba afirmando la autoría del libro de Mateo. ¿Por qué? En ese tiempo no había necesidad de afirmar, pero ellos empezaron a afirmar porque empezaron a aparecer personajes que empezaban a decir que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. Un personaje en particular se llamaba Marción. Él decía de que el Dios del Antiguo Testamento era muy malo, que mejor vamos a quedarnos con solamente con el del Nuevo Testamento. Entonces, los hermanos de esa época se vieron ya en la necesidad de dejar registros históricos de que no, la autoría del libro de Mateo es original, no hay ninguna sombra de duda, decían. Entonces empezó y también con el tema del Antiguo Testamento. Así que en medio de controversia hubo muchas declaraciones. Entonces, en esta época, el ser un testigo presencial, el haber presenciado, el dar testimonio ocular, era altamente respetado. Así que no era que cualquiera nomás podía venir y dar testimonio, sino que era la costumbre, había mucho respeto por la integridad, era cosa seria dar un testimonio de que Mateo escribió este libro. Pues bien, el segundo punto, una historia personal. Cuando hablamos un poco de las escrituras, podemos ver también de que Mateo era judío, era recaudador de impuestos. Entonces sabemos de que hay una herencia que viene de Mateo, de que él tiene una herencia, tiene una cultura, él es judío, fue criado en las escrituras del Antiguo Testamento como lo conocemos nosotros, luego fue llamado por el Señor Jesús, y así vemos entonces como aún el mismo nombre de Mateo, o perdón, el libro de, sí, Mateo significa don de Dios. Entonces, el linaje judío de Mateo le da una perspectiva muy buena también para hablar un poco de lo que el Señor Jesús estaba haciendo y cómo estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, como él era el Mesías que estaba esperando el pueblo judío. Así que Mateo fue un instrumento precioso en las manos de nuestro Señor para llevar el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, de que Jesús es el tan anhelado Rey y que su reino, el reino tan esperado, el reino que se había acabado prácticamente después del reino de David, como conocemos en el Antiguo Testamento, todo lo que fue el colapso de su reino, el reino dividido y después tomados en cautiverio por naciones paganas y después también la dispersión. Conocemos toda esa trágica historia del pueblo de Israel y que en este tiempo ya estaban sometidos bajo el imperio romano, nuevamente subyugados. Así que ellos no estaban viviendo en el reino de Dios, mejor dicho, ellos anhelaban, esperaban, había gran expectativa. De hecho, que había muchos falsos mesías también que se presentaron. ¿Por qué? Porque la gente ya no quería vivir en esa opresión, quería que el reino de Dios venga, se establezca, que comience, que los enemigos, los opresores de la nación sean expulsados. Cuando vemos entonces este evangelio de Mateo, tenemos que ver también que Mateo está escribiendo su evangelio no solamente con un sentido nacionalista, es decir, no es que le voy a escribir a los judíos y le voy a confirmar de que viene Dios a liberar al pueblo de Israel porque somos nacionalistas. No, no. El Señor estaba usando el libro de Mateo no solamente para hablar directamente a los judíos y decirles su rey ya llegó, sino que también iba a ser mucho más amplio, que los gentiles también iban a ser incluidos y que las promesas que habían sido dadas a Abraham iban a ser ya cumplidas en el reino de nuestro Señor Jesucristo, donde iba a tener descendientes tan numerosos como las estrellas o las arenas del mar, que el pacto abrahámico se iba a cumplir también, donde su descendencia no tendría fin. Así que esto es lo que vemos también. Cuando hay una historia personal donde el Señor Jesús le llama a Mateo y hay partes del Evangelio de Mateo donde nuestro Señor Jesús dice que Él no es enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando el Señor Jesús vino al principio, Él vino a buscar a su pueblo, Él vino a cumplir las profecías.
que estaban ahí y estaban perdidos. Israel estaba perdido. Sus ovejas estaban esparcidas por todos lados. Así que muchos judíos en Palestina, incluso algunos eran traidores a la patria, como se les consideraba, y uno de ellos era Mateo, porque cobraban los impuestos y le sacaban plata a su propio paisano, a su propio el ciudadano judío. Así que vemos cómo incluso en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 10, nuestro Señor llama a Mateo, que estaba sentado, estaba trabajando como un recaudador de impuestos, y le dice, sígueme, sígueme. Así como el Señor también en algún momento de nuestro peregrinaje nos llamó, seguramente no fue con una voz audible así, pero Él confirmó en nuestro espíritu, sígueme, nos dijo y nosotros le seguimos, y hoy somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque al igual que Mateo, el Señor nos llamó para servirle, nos llamó para disfrutar de los beneficios que hay en Cristo Jesús, nos llamó para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho y quién es Él. Así que cuando hablamos de la historia personal de Mateo, podemos ver de que Mateo fue muy honesto cuando empezó a escribir también. Él admitió abiertamente de que él era un pecador. Él también invitó a otros que eran recaudadores de impuestos para que también vengan y conozcan al Señor Jesús. En Mateo capítulo 21, Mateo también, inspirado por el Espíritu Santo, dice, citando las palabras de Jesús, incluyendo este texto, dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a nosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Así que Mateo deja también esto registrado, de que aún terribles pecadores, como eran considerados en ese tiempo, venían al Señor antes que antes que el liderazgo judío, que no quería arrepentirse de sus pecados, que no quería pasar por las aguas del arrepentimiento del bautismo de Juan el Bautista, y que iban a cuestionar lo que Juan el Bautista hacía incluso. Así que esto es lo que aprendemos un poco en la historia personal de Mateo, quién es él, de dónde viene, su cultura, su contexto. Ahora bien, en el siguiente punto, cuando hablamos un poco de la audiencia original, ¿para quién escribió específicamente Mateo? Bueno, Mateo escribió principalmente para cristianos judíos. Eso habíamos visto en la clase anterior. Él cita muchos textos del Antiguo Testamento, sabiendo de que su audiencia es primariamente judía, pero no solamente judía. El libro de Mateo no es solo para los judíos, es para judíos y gentiles, porque es el reino de Dios que viene a establecerse, de que va a haber descendencia santa, espiritual del Señor, que se va a expandir, las promesas del pacto abrahámico que sigue en vigencia, que no ha sido abolido. El pacto abrahámico es el evangelio. En el libro de Gálatas aparece eso. Abraham escuchó el evangelio, recibió el evangelio, y ese es el pacto abrahámico. Si alguna vez tenemos la oportunidad de compartir con una persona de trasfondo judío o que es judío, una de las formas que podemos evangelizar o hablar de nuestro Señor con él es utilizando el libro de Mateo. ¿Por qué? Porque hay muchas profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron y que Mateo cita. Y también un judío tiene una gran estima por la ley de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene en Mateo 5:17, no dice que vino para abolir la ley, sino que vino para cumplirla. Así que cuando pensamos en eso, tenemos que recordar de que nuestro Señor no vino para abolir la ley. Y cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando de la ley moral. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Estamos hablando del carácter del Señor revelado en su palabra. Él vino a cumplir. De hecho, que cuando vemos a Mateo hablando un poco sobre el reino de Dios, como dije hace rato, él utiliza más la frase el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían, diríamos que no querían usar el nombre de Dios, no querían decir el reino de Dios, porque ellos tomaban muy en serio el nombre de Dios. Y bueno, el mandamiento número 3 dice, no tomarás el santo nombre de Dios en vano. Así que ellos tenían muy en cuenta eso.
Entonces, muy pocas veces él utilizó el término el reino de Dios, sino más bien él habla del reino de los cielos. Y todo judío que escucha eso entiende de qué se está hablando, entiende de que eso hace referencia a el Dios de la Biblia, al Dios del Antiguo Testamento para ellos. Así que eso es algo que podemos entender también en este evangelio. Nuestra siguiente parte, en la ocasión tenemos la fecha, el lugar y el propósito. Cuando hablamos un poco de la fecha, hablamos un poco de que este libro se escribió aproximadamente alrededor del año 64 después de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros sabemos que en el año 70 pasó un evento terrible donde el templo fue totalmente destruido por el general Tito romano, porque había mucha revuelta política y había mucha controversia, había mucha violencia, y eso cambió totalmente lo que fue la historia del pueblo de Israel. Y pues sabemos que versión, entonces nosotros entendemos y concluimos de que el libro de Mateo, como no hace mención de lo que ocurrió en el año 70 y las cosas que están ahí, prácticamente nos lleva a esa conclusión de que fue escrito antes de esa fecha tan importante. Eso nos ayuda entonces a entender un poco la fecha. Cuando vemos también un poco sobre el lugar, ¿dónde fue escrito este evangelio? Fue escrito, uno pensaría que a lo mejor fue escrito ahí en Palestina, ahí en Jerusalén, pero no necesariamente solo ahí. Puede ser que haya sido para toda una región grande, o incluso que el lugar donde esto se escribió pudiera ser en diferentes partes. Habían diferentes poblaciones judías en diferentes partes, en Siria y en muchas otras partes también, en Antioquía de Siria, digo bien. Entonces, cuando pensamos un poco en el lugar, no tenemos que saltar a la conclusión de que seguramente era ahí en Palestina, en Jerusalén, nomás donde se escribió, porque ahí había mayor cantidad de judíos, y como es un evangelio con la idea de una audiencia primariamente judía, aunque no exclusivamente, tenemos que entender de que no necesariamente había judíos esparcidos por todas partes. Acordémonos de que hubo una diáspora, es decir, que hubo una separación. Es decir, que había judíos en diferentes partes, aún judíos que venían al templo en Jerusalén. Generalmente ellos traían plata para poder comprar sus animales ahí. ¿Por qué? Porque no vivían cerca, no tenían sus animales ahí. Entonces ellos lo que hacían era, ellos vivían lejos, vendían sus animales, traían sus platas y venían a comprar los animales ahí en la zona de Jerusalén. Por eso el Señor entró ahí en el templo y había dicho que habían hecho un mercado de la casa de oración, que era el templo. Así que entonces vemos que había diferentes judíos en diferentes lugares. Ahora bien, ¿con qué propósito escribió Mateo? Bueno, obviamente al ser un evangelio sinóptico nos habla de los eventos de la historia de nuestro Señor Jesús y la vital importancia, porque Jesús vino a cambiarlo todo. Vino específicamente también al pueblo de Israel, porque sabemos que el mismo Señor Jesucristo había dicho que la salvación viene primariamente por los judíos, le decía a la mujer samaritana, pero eso ya en el libro de Juan. Así que los judíos, como dice Romanos 2, tenían los oráculos de Dios, es decir, tenían el Antiguo Testamento. Así que el Evangelio de Mateo tiene el propósito primariamente, aunque no exclusivamente, de hablar a los judíos, hablar en su lenguaje, hablar en lo que ellos conocían del Antiguo Testamento. Por eso que hay muchísimas citas. Acordémonos también de que en Hechos capítulo 8 hubo gran persecución contra la iglesia, hablando ya después de que el Señor Jesucristo se fue, la iglesia se empezó a reunir, Pentecostés ya había pasado, y después hubo una gran persecución, y todos fueron esparcidos de Judea, Samaria, excepto los apóstoles que estaban quedando ahí. Así que en este contexto, en el reino mesiánico, porque Mateo escribe para un reino mesiánico, hablando del reino mesiánico. Mesías es una palabra judía, es una palabra que un judío entiende cuando uno le habla de Mesías. Bueno, esa palabra ya está traducida ya al español, pero cuando hablamos de esto, el Mesías, el ungido, el rey, el conquistador, esto es lo que estaban esperando los judíos.
el gran campeón que iba a llegar a sacar a los enemigos de Dios, iba a ser mayor que el rey David, iba a ser mayor que Moisés, y así fue. Este es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? La forma en que ellos veían el reino de Dios, ellos no entendían, como habíamos dicho en la clase anterior, de que iba a venir por etapas, de que iba a venir primero la inauguración y que iba a venir una continuación y después la consumación, como habíamos visto en la clase anterior sobre las 3 etapas. Así que en este Evangelio de Mateo vemos que el propósito es de que el reino de los cielos ha sido inaugurado. El rey está aquí. El rey ha traído su evangelio, que son las buenas nuevas del conquistador, declarando la victoria sobre sus enemigos. Y también Mateo tiene la intención de mostrar de que este rey tiene el linaje real, que es el hijo de David, el heredero, el legítimo heredero. Así que cuando Mateo habla, empieza en el versículo 1, incluso diciendo hijo de David, hablando sobre Jesús. Este es el evangelio de Jesucristo, hijo de David. Cuando un judío escuchaba eso, ya quedaba como, ¿cómo? ¿Hijo de David? Para ellos el rey David fue el rey más grande de todos los tiempos. Para ellos la dinastía, el pacto davídico, que habíamos visto también en una clase anterior, habla de que Dios había hecho un pacto con David y de que el rey del reino iba a venir de la descendencia de David, y eso sabían los judíos y a eso estaban esperando. Y Mateo viene y escribe diciendo de que el rey ha llegado y que es de la descendencia real, de que tiene toda potestad, de que tiene todas las credenciales, de que el reino ya ha empezado. Pero los judíos entendían otra cosa. Ellos esperaban una liberación más física, más política, más inmediata, ¿no? Que no entendían lo que estaba pasando en ese momento. Algunos por ignorancia, otros también por endurecimiento de su corazón, porque Jesús no era lo que ellos esperaban, o mejor dicho, tenían tergiversado muchas de las cosas, mucha de la interpretación del Antiguo Testamento. Habían incluso debates entre grandes rabinos judíos sobre diferentes interpretaciones y diferentes pasajes, como por ejemplo el divorcio o la resurrección. Había muchos debates entre ellos mismos, y cuanto más sobre lo que iba a ser el reino de Dios y el rey, de dónde iba a venir y qué características iba a tener. Ahora bien, pasando un poquito más ya y rápidamente a lo que es la estructura, en este Evangelio de Mateo vemos un poco en esta introducción que Mateo tiene esta idea de mostrarnos a un rey mesiánico, no solamente a un mensajero de Dios, sino el rey Mesías tan anhelado, el rey, este Mesías que había sido prometido en Génesis 3:15, después de que Adán y Eva pecaron, y después que el Señor dice de que vendría la serpiente y mordería el talón de la simiente de la mujer, que hablando de Jesús, que es la primera promesa del Evangelio en Génesis 3:15, que se conoce también como el protoevangelio o la semilla del Evangelio, donde ya se promete al Mesías desde el Génesis, desde el primer libro de la Biblia ya hay la promesa de que el Mesías vendría a restaurar todo. ¿Qué era la restauración? Pues el reino. Adán y Eva, que eran reyes en ese tiempo, cuando el Señor los puso como reyes de su creación, cuando le dijo, id y multiplicaos y tened dominio sobre todo, le estaba dando el gran mandato cultural, le estaba dando a ellos la gran comisión de ser virreyes, de ser representantes de Dios como imagen de Dios. Por eso que nosotros creemos de que el hombre, o la creación de Dios, el hombre y la mujer en este caso, es la corona de la creación, es imagen de Dios y tiene un valor diferente y mayor a lo que es cualquier otro animal. No como nuestra cultura de hoy, que a veces no quiere inculcar un tipo de animalismo donde un perro o un gato es igual a tener un hijo. De ninguna manera. El hombre, la raza humana, es imagen de Dios y fue puesta aquí con un propósito de expandir el reino de Dios, de ir y sojuzgar la tierra y tener dominio, ir y multiplicados y hacer prosperar todo. Ese es el reino de Dios. Pero ¿qué pasa? Sabemos lo que pasó. Adán y Eva cayeron siendo influenciados por el gran enemigo de nuestras almas, y en ese momento todo fue a pique. El reino fue pospuesto, eh, Adán y Eva fueron expulsados del Edén, y ya sabemos que después vino Noé, y Noé tampoco fue el rey esperado, si bien
actuó como un tipo de rey, tampoco lo fue Abraham, que vino después, tampoco lo fue Moisés, ni tampoco David. Así que todos los reyes que vinieron antes de nuestro Señor Jesús fallaron y fallaron miserablemente. Eran pecadores, no pudieron cumplir la ley perfectamente y no era el rey. El reino de Dios no pudo tener continuidad, no pudo ser inaugurado oficialmente por aquel que sí tenía las credenciales para ser rey. Y este solamente es Dios mismo encarnado en la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos aquí un poco lo que tiene el Evangelio de Mateo, que la mayoría de nosotros conocemos lo que hay dentro del libro de Mateo. Sería muy interesante que cada uno de nosotros también pueda volver a releer todo lo que es el libro de Mateo en esta semana, o si ya lo hemos hecho, gloria al Señor también, e incluso podemos escuchar un audiolibro, podemos buscar en la aplicación YouVersion y escuchar todo el Evangelio de Mateo nuevamente y vamos a ver todos estos eventos. Vamos a ver cómo se le presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Rey mesiánico. Vamos a ver que el primer capítulo habla de su genealogía. ¿Por qué? Porque para el judío, antes de empezar a tener una conversación evangelística con alguien que le vas a decir que su rey vino, tenés que decirle de dónde viene. Entonces se muestra con la genealogía de que Jesús viene de un linaje real, viene del linaje de David, y el Señor había hecho un pacto con David, de que su casa, la casa de David, no, no perecería nunca, en el sentido de que iba a venir un rey, que su reino no iba a tener fin. Así que vemos un poco también en el Evangelio de Mateo cómo se habla de esta genealogía. Por eso esa primera parte, que a lo mejor uno pudiera decir, ¿para qué yo quiero leer tanta genealogía? No, eso es importante leer aún en nuestros devocionales. ¿Por qué? Porque entendemos de dónde vino nuestro Señor Jesucristo, cómo Él es el Rey y cómo Dios cumplió su promesa. Al ver cada enlace que hay en esa genealogía, tenemos que dar un gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor fue cumpliendo sus pactos, su fiel pacto de generación a generación. El Señor ha sido fiel, el Señor es fiel y va a seguir siendo fiel. Amén, gloria a Dios. Así que en esta parte vemos también que el Evangelio de Mateo nos muestra en la primera parte nos habla de quién es Jesús, de su genealogía, nos muestra cómo empezó su reino, nos muestra también cómo su reino ha sido expandido, nos muestra también las señales y parábolas del reino de Dios, que eso vamos a ir mirando un poco, señales y parábolas. Nos muestra también la fe y grandeza, donde vemos a los discípulos, vemos experimentando fe y experimentando también la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, la grandeza de ser parte de la familia del reino de Dios. Y también luego en una cuarta parte estamos viendo de que hubo oposición. Y cuando hablamos de oposición, hablamos de los líderes judíos, aquellos que habían hecho un complot para matar a nuestro Señor Jesucristo, creyendo de que así iban a frenar lo que Él había traído. Lo creían de impostor, lo creían de poseído por Belcebú, de que lo que él hacía era exorcismo empoderado por el diablo mismo y cosas así. Y estaban llenos de envidias, de celos. Eran sepulcro blanqueado, como decía el Señor. Muy lindo por fuera, pero llevaban el muerto por dentro. Y en una quinta parte vemos también la culminación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hablamos un poco de lo que es su crucifixión. Ahí hablamos un poco de cómo se hizo ese juicio tan injusto, tan ilegal, diríamos. También vemos cómo en la gran comisión Él da el discipulado, ir y hacer discípulos de todas las naciones, y vemos también las promesas de que el Señor Jesús va a volver. Es decir, de que su reino viene en una segunda etapa y una etapa final ya para juzgar, y viene en victoria. Viene para someter a sus enemigos, viene para llevar a su pueblo. Entonces, el Evangelio de Mateo tiene estas partes: introducción, el Evangelio del reino, la expansión del reino, las señales y parábolas. Cuando hablamos de señales, estamos hablando de lo que el Señor estaba haciendo. Por dar un ejemplo, como Él liberaba a personas de demonios, mostrando así su poder, mostrando así como Él tenía poder sobre sus enemigos, como Él estaba poniendo a sus enemigos bajo sus pies. Vemos también de que Él incluso, cuando Él va a volver, va a hacer que toda la creación sea renovada. ¿Y cómo vemos eso? Porque en algunas señales también vemos que Él multiplica los alimentos,
Vemos también que tiene control sobre la naturaleza. Así que el rey está viniendo y mostrando señales poderosas de que él es el rey, de que su reino ha empezado. Muestra también parábolas que eran enseñanzas para personas que tenían oídos espirituales, las recibían. Pero también en un momento dado del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, él solamente ya comenzó a hablar parábolas. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 13 dice claramente de que a ustedes les he revelado el secreto del reino de los cielos. Pero a otros, a ellos solamente a parábolas le voy a hablar. ¿Por qué? Porque ya se tenía que cumplir la profecía de que no recibieron al Señor Jesús, entonces se le hablan parábolas para esconder, para ya que queden endurecidos. ¿Por qué? Por su rebelión, porque su rey, el rey del cual ellos habían aprendido, el rey al que ellos estaban esperando y rechazaron, y empezaban a querer tergiversar lo que él decía, querían ponerle trampas y muchas otras cosas más. Así que en las parábolas vemos el mensaje del reino de los cielos. Las parábolas tienen muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, la parábola del samaritano, sabemos que es ayudar al prójimo y muchas obras sociales se han hecho a través de eso, pero las parábolas tienen el propósito principal de mostrar el reino de los cielos. Es decir, hablan primariamente de la salvación y cómo va a ser el reino de los cielos. Cuando la próxima vez que vayamos a leer las parábolas en Mateo capítulo 13, antes de llevar a una aplicación práctica, antes de todo eso, pensemos primeramente de que esto habla del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido en esta clase de que el reino de los cielos es el foco principal, de que el rey viene y que viene a mostrar de que Jesús es el Mesías prometido, de que las profecías están aquí, que el reino ha empezado. Vemos entonces también cómo hay personas que rechazaron la fe en Jesús. Vemos también la grandeza en la familia del reino, porque muchos estaban aceptando, ¿no? Como habíamos leído anteriormente, publicanos, rameras, e incluso algunos judíos, o muchos judíos, la verdad también, empezaron a aceptar a nuestro Señor Jesucristo y empezaban a seguirle. Y vemos que muchos discípulos también se estaban aglomerando para seguirle a él. Vemos que tuvo mucha oposición, que querían ponerle tropiezo, querían que la gente deje de seguirle, y el Señor Jesús fue muy tajante con ellos. Que aquel que haga tropezar a uno de ellos, mejor le sería ser lanzado al fondo del mar con una piedra atada. Así que cuando leemos un poco de toda esta parte, estamos hablando entonces de que nuestro Mesías, el Rey prometido, ha llegado, de que su reino ha comenzado, de que Él ha traído el cumplimiento de muchas, no todas las profecías sobre el reino de Dios. Vemos también de que en el libro de Mateo hay también la confirmación del Dios Padre, cuando en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo aparece Jesús siendo bautizado, el Padre diciendo, este es mi Hijo, y el Espíritu Santo descendiendo también como en forma de paloma para que cuando el Bautista recibe también confirmación de que y dar testimonio de lo que estaba pasando, es decir, que se estaba cumpliendo las profecías de aquel que iba a venir. Y desde ese entonces, después de su bautismo, sabemos, fue inaugurado el reino de los cielos. Así es como se utiliza en el libro de Mateo. Eso es lo que tenemos que recordar siempre un poco. Otra cosa importante cuando hablamos un poco de Mateo, sabemos que las bienaventuranzas, el famoso sermón del monte, aquí en la segunda parte, el sermón del monte. El sermón del monte, hermanos, es el lenguaje del reino. El Sermón del Monte fue escrito para que nosotros entendamos cómo los ciudadanos del reino de Dios deben pensar, deben comportarse. Y cuando hablamos un poco del Sermón del Monte, vamos a encontrar en muchas partes donde el Señor Jesucristo dice, habéis oído esto, pero yo les digo esto. Nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a clarificarla, vino a traer la interpretación correcta y vino a dar estos sermones que nos muestran claramente de que el reino de los cielos, cuando uno lee los sermones, la bienaventuranza o el sermón del monte, Mateo capítulo 5 al 7, que habla de muchas cosas, de la oración,
de los votos y muchas otras cosas más, tenemos que recordar de que el punto principal que es que nuestro Señor Jesucristo, habiendo ya inaugurado su reino, Él está enseñando cuál va a ser la ética del reino, cuál es la moral del reino, cómo una persona del reino debe comportarse, debe pensar, dónde debe estar su corazón. Todas esas cosas que leemos en el hermoso Sermón del Monte es el reino de Dios. Es el lenguaje del reino de Dios. Es lo que el Señor Jesucristo, nuestro gran Rey, sumo sacerdote, profeta sí, profeta, rey, sacerdote, vino a establecer, vino a expandir. Y cuando la gente escuchó esto, quedó asombrada. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La gente quedó como, ¿habéis oído si alguien te pega de un lado, dale la otra mejilla a la gente? ¿Cómo? ¿Qué es esto de qué estás hablando? El Señor Jesús vino a traer un mensaje que los dejó sorprendidos, choqueados, maravillados, y decían, ¿quién es este que habla con autoridad? No como los fariseos que se citaban todo entre ellos para darse las honras y las loas, pero el Señor Jesús viene a hablar entonces en este sermón del monte de de lo que es el reino de los cielos. Entonces, en Mateo 5:48, por ejemplo, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es una declaración, por ejemplo, bastante fuerte. ¿Quién puede ser perfecto? Si bien en este Sermón del Monte nos da la meta, nos da a dónde tenemos que apuntar, nos da cómo los fieles seguidores del rey tienen que seguir estas normas, tienen que hacer todas estas cosas que el Señor Jesús ha dicho a su pueblo, porque estas son las bendiciones del reino, las que el Señor está hablando. Y luego en la siguiente parte, cuando vemos un poco aquí, la expansión del reino, en la parte C, los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de que hay 11 segmentos que involucran a nuestro Señor Jesucristo. Ahí se habla de cómo el Señor trajo sanidad a un leproso, a un centurión, a la suegra de Pedro. Vemos también, como había dicho, que tiene control sobre la naturaleza o la tormenta, la tempestad. Él también libera a endemoniados, da habilidad otra a los paralíticos, restaura a los recaudadores de impuestos y pecadores, e incluso muestra su poder sobre la muerte cuando hace resucitar a una niña en Mateo capítulo 9, versículo 18, da también la vista a ciegos. Todas estas cosas nos muestran de que el rey vino con sus milagros, porque los milagros que el Señor Jesucristo hizo son sus credenciales de quién es Él, de que Él es el reino, de que Él tiene poder sobre la muerte, la enfermedad, la naturaleza, y de que su reino está viniendo, de que Él tiene todo esto, este poder, y que ni aún el reino de Satanás no tiene ninguna oportunidad contra nuestro rey. Esto es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo a través de estos milagros y también las reacciones que la gente tenía. Vemos también cómo el Señor Jesucristo incluso envía a sus discípulos en una especie de pasantía. En Mateo capítulo 10 los envía y dice, vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado, vayan discípulos míos, sanen enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen afuera todos demonios. ¡Wow! El Señor Jesucristo no solamente vino a hacer un gran despliegue de poder y mostrar que Él es el Rey, sino que también empezó a comisionar a sus seguidores, a sus primeros seguidores, que eran sus emisarios, sus mensajeros, sus representantes, sus embajadores, así como lo somos nosotros hoy. Esto es lo que el Señor estaba haciendo a través de los apóstoles. Ellos tenían que tener las mismas marcas de milagros que el Señor Jesucristo estaba haciendo para demostrar las credenciales apostólicas de que ellos eran verdaderos emisarios de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que vemos entonces. Y bueno, ya expliqué un poco lo que es las señales y la parábola del rey. Y
A ver, un poco. Ya hablamos un poco de la fe y la grandeza en la siguiente parte. Sí, cuando hablamos un poco de la fe y la grandeza, vemos como el Señor Jesucristo siempre estaba instruyendo, discipulando a a sus discípulos, a sus apóstoles. Él siempre estaba haciendo esto, incluso también se acercaba a los discípulos y los invitaba a vivir con humildad, a vivir como humildes, incluso como a los niños. El mismo Señor se acerca también a los niños. Vemos todas estas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Él nos invita a una familia donde Él puede ministrarnos y amarnos. Y esta es la iglesia, hermano. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo, donde somos hermanos de la familia de Dios. Y este es el reino de nuestro Señor Jesucristo, al cual Él nos invita hoy. Vimos de que también había oposición, de que muchos líderes se levantaron, los fariseos empezaban a hacer complot de cómo sorprenderle, de cómo hacerle caer en un tipo de contradicción de manera a sacarle reputación o buena reputación en frente a los seguidores. Y el Señor Jesucristo se reservó las palabras más fuertes para ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, le dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros, decía Mateo 23:15. Así que el Señor Jesús ciertamente tenía mucha compasión, pero en un momento dado ya de su ministerio, él habla explícitamente, los llama por lo que son, hipócritas, los llama diciendo de que son hijos del infierno. ¿Por qué? Porque ellos querían impedir que la gente entre en el reino de los cielos. Querían llevarlos al infierno y el Señor Jesucristo, amando a su pueblo, tiene un celo y un celo santo, un celo encendido como una llama. Así como a veces nosotros tal vez hemos predicado el evangelio a un pariente, a un amigo, a un hermano, y de repente viene otra persona que lo lleva nuevamente al mundo y sinceramente nos causa una indignación, nos duele, tenemos un gran celo también por él y obviamente queremos que el Señor rescate también a la persona que lo ha mal influenciado, pero tenemos un celo por la persona que ya escuchó el evangelio. Así que hubo oposición y cuando hay oposición significa que estamos haciendo las cosas bien. En una visión futura, acá, visión futura. En la visión futura que vemos un poco, vemos que en Mateo 23, 37 al 38, nuestro Señor Jesús en aquella parte empezaba a decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El Señor Jesús muestra lamentos también por Jerusalén, muestra compasión, muestra cómo había personas que abusaban de su hipocresía. Y obviamente esto ya está cerca del final. Este tipo de discurso ya es muy cerca del final de lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya estaba dando sus últimos ayes, diciendo de que ya no había más, ya no hay otra oportunidad, es venir a Cristo. Eso era lo que él estaba diciendo en esta narrativa del Evangelio de Mateo cuando lo leemos. El reino de Jesús trajo un reino muy diferente de lo que muchos judíos esperaban. Y esto obviamente trajo conflictos, esto trajo diferencias de opinión, diferencia de doctrina. Y en el Mateo 27, capítulo 25 dice, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando el Señor Jesús fue llevado a su cruz y los romanos le preguntaron si en verdad querían crucificar a este que es su Mesías, su rey, y dijo, no, nosotros no es nuestro rey, que no te preocupes, su sangre está sobre nosotros nos hacemos responsables. Wow, la declaración que ellos hicieron mandando crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos mismos por su propia boca dijeron esto. Los propios sacerdotes se burlaban de nuestro Señor Jesús. Así que esto es lo que nos habla el libro de Mateo. Cuando hablamos del discipulado,
vemos también un poco de que el Evangelio de Mateo tiene un énfasis también en el discipulado, porque nos muestra un Mesías sufriente, un Mesías cuyo aún su apóstol Judas lo traicionó, que aún Pedro, Jacobo y Juan no pudieron velar con él en Getsemaní, y Pedro también lo negó 3 veces. Entonces vemos que este Mesías es un Mesías que sufre. No es el Mesías que los judíos creían que era un conquistador, que, o sea, que iba a venir como ellos creían. Sí, Jesús es un conquistador, pero no en la manera y en el tiempo que ellos creían. Mateo nos presenta también a un Mesías, el rey de los judíos, como decía el cartel que tenía en la cruz. Nos muestra a un Mesías que sufre. Y el discipulado es eso muchas veces, sufrir cuando estamos discipulando a una persona. Por eso tenemos que recordar que este evangelio nos muestra cómo hacer un discipulado, de que el mismo Señor Jesús sufrió hacer el discipulado a sus apóstoles, a sus discípulos. Así que esto nos invita a todos nosotros también a descansar en nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey, que su reino ha sido inaugurado, de que estamos en la continuación del reino de Dios, de que debemos seguir expandiendo el reino de Dios como ellos lo hicieron, y que la promesa del Señor Jesús es firme, de que este reino va a ser consumado. Este rey mesiánico que Mateo estaba presentando primariamente a los judíos, viene en victoria, viene conquistando a todos sus enemigos, pues en Mateo capítulo 28, cuando él da la gran comisión, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es una declaración de un rey, toda potestad, todo derecho. Nadie tiene lo que tiene el Señor Jesús. Por eso cuando hacemos evangelismo, estamos siendo comisionados por el Rey de Reyes, por el Rey cuyo reino ha empezado. A Él le pertenece todo el reino, todo es suyo. Aunque los judíos lo hayan rechazado, aunque los romanos lo hayan crucificado, aunque hubo gente y hay gente que se burla de Él, la tumba no pudo retenerlo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y resucitó en victoria y fue ascendido y hoy está sentado en su trono como el Rey que es. Este es lo que nos presenta entonces el libro de Mateo. Y los temas principales, vemos entonces aquí de que el libro de Mateo tiene muchas citas del Antiguo Testamento y muchas referencias. Vemos que el libro de Mateo tiene un énfasis en el reino de los cielos. Vemos también de cuando leemos y leemos el libro de Mateo de que Jesús es el rey mesiánico que esperaban, de que aún los líderes judíos no creían en él. Y este rey viene con humildad y mansedumbre, o vino con humildad y mansedumbre. Vemos también de que el otro tema principal del libro de Mateo es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Judíos y gentiles. Todo aquel que se arrepiente y confía en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo es parte de su iglesia. El Señor Jesús en Mateo capítulo 16, en la famosa parte controversial donde los católicos romanos utilizan para decir, y tú eres Pedro y sobre esta roca fundaré mi iglesia. Ahí en esa parte, la palabra iglesia no aparece en muchas partes, pero aparece en este libro de Mateo y habla de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. El reino de Dios se puede ver también a través de la iglesia. A lo mejor nunca vimos la iglesia como el reino de Dios, pero es parte del reino de Dios. El reino de Dios está siendo expandido y no a través de poderes políticos o agendas, sino a través de la iglesia. La iglesia es triunfante, la iglesia es la novia de Cristo, la iglesia está compuesta por aquellos que han rendido su vida al Señor Jesucristo. La iglesia, como en el Sermón del Monte, está compuesta por aquellos que son sal y luz, que van expandiendo el reino de Dios, mostrando y hablando de las buenas nuevas del Rey, declarando la palabra de Dios que tiene poder. La iglesia es la familia de Dios. Y este es el llamado que el libro de Mateo hace no solamente a judíos, sino también a gentiles, o mejor dicho, a no judíos. Esto es lo que estamos viendo entonces en este libro de Mateo. Resumiendo un poco,
En la primera parte aprendimos entonces de que no hubo controversia histórica inicial de la autoría de Mateo, de quién escribió. Vimos también cómo la historia personal de Mateo ayudó o contribuye o da confiabilidad también a quién es Mateo, cómo él se identificó. Las características de cómo él escribió también revelan de que él no tuvo vergüenza de mostrar de que él era un traidor a la patria, era un recaudador de impuestos, era enemigo público número uno. Vemos también que la audiencia original era primariamente judía, de ahí el énfasis en el Antiguo Testamento, en las genealogías, en hablar de dónde venía del reino de David. Vemos también de que la fecha, el lugar y el propósito de este libro, vemos que fue antes de la gran caída del templo de Jerusalén, del 70, entonces hablamos aproximadamente en la década del 60. Vemos que fue probablemente en Palestina, pero también en muchos otros lugares. Y vemos que el propósito de este libro es mostrar al rey mesiánico, al rey del Antiguo Testamento, o mejor dicho, el rey que estaba revelado, profetizado en el Antiguo Testamento, que ya había llegado encarnado en la persona del Señor Jesucristo. Y al abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo vemos, ahora entendemos la importancia de la genealogía. Ahora entendemos cómo vemos la fidelidad de Dios en su pacto, preservando generación o generación. Vemos también la infancia de nuestro Señor Jesucristo también y la importancia de quién es Él, de dónde vino, de que esto tiene una estructura, de que esto tiene un contenido que habla, que es histórico, que no es inventado, que no es poesía, de que no es solamente, no es ficción, es un libro histórico. Nuestra fe no solamente está basada o primariamente en el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu, sino también en registros históricos verificables de muy buena data, o mejor dicho, de muy buena confirmación histórica, no como algunas sectas que tienen alguno que otro documento, pero muy tardíos ya, que ya estamos hablando del siglo XIX. Entonces vemos que este es el énfasis entonces de Mateo, que el Mesías ha venido, el Mesías está aquí, el Mesías ha inaugurado su reino, el Mesías llama al arrepentimiento y a confiar en él, el Mesías da el lenguaje del reino que es el sermón del monte, el Mesías invita a que cada uno de los suyos expanda su reino, el Mesías trajo sus credenciales mostrando sus milagros y la gente viendo de que él tenía todos estos milagros, de que ni aún Satanás ni nadie más podía contra él. El Mesías envió también a sus discípulos, comisionó a otros con sus credenciales apostólicas de hacer milagros y muchas cosas más. Vemos que todas las señales y las parábolas, que cuando leemos también esto, estamos aprendiendo del reino de los cielos, porque Mateo tiene ese énfasis. Vemos de que primariamente habla de la salvación, no primariamente de una aplicación práctica, sino de la salvación, del reino de los cielos. Todas estas cosas nos indican entonces quién es nuestro rey. Vemos también cómo el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a vivir en fe y en grandeza, y había algunos que lo rechazaron. Hablamos de la familia del reino de Dios. No es que somos solamente empleados como un embajador, sino somos familia del Señor. Fuimos adoptados en su familia. No solamente se nos perdonó nuestros pecados, sino que somos parte de su cuerpo, somos parte de la novia de Cristo, de este rey para las gran bodas del Cordero. En este evangelio vimos también de que el enemigo no quedó pasivo, sino que empezó a manifestarse, intentando impedir lo que el Señor vino a traer. El enemigo hasta hoy sigue tratando de frenar el reino de Dios y el avance y el progreso del reino de Dios, pero los creyentes como nosotros, con todo esto que estamos aprendiendo, tenemos más fe, más seguridad, más confianza, más instrumentos para seguir expandiendo el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que el Señor Jesús, si Él vivió oposición, ¿cuánto más nosotros, hermanos, en esta cultura de este siglo tan perniciosa, tan malévola, tan pervertida? Nosotros tenemos que saber de que va a haber oposición, pero sabemos también de que nuestro Rey es poderoso y que no hay nadie quien pueda frenarlo. Tenemos que saber que la victoria es segura en Él, de que el ministerio del Señor Jesucristo
viene también en victoria y viene para que sigamos llevando al discipulado. Hermanos, con esto vemos finalmente los temas principales. Mateo citó mucho del Antiguo Testamento, habló del reino de los cielos, habló de este rey, habló en humildad y mansedumbre y también nos invita a nosotros, la iglesia, su familia, a seguir expandiendo su reino. Y con esto, aquí llegamos entonces al final de nuestro pequeño resumen o estudio de lo que es el libro de Mateo. Espero que esto haya sido de bendición para meditaciones espirituales, para que puedan también ser canal de bendición para otras personas. Eso es lo que queremos, ser de bendición y llevar el evangelio del reino de Dios a toda criatura. No queremos que ninguno perezca y vaya al infierno, sino que venga en arrepentimiento y en fe en Jesucristo. Por esto oramos, por esto obramos, por esto dedicamos nuestro tiempo a este tipo de estudios, por el interés y el amor que tenemos por las almas, porque el Señor nos sacó de la oscuridad a su luz admirable para la gloria de su nombre. Así que con esto cierro un poco el resumen. Si hay alguna pregunta, algún comentario, está abierto el micrófono. Voy a parar un poco mi video aquí.